Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con este espacio en el que vamos a hablar sobre los fertilizantes Permaxión grados. Espero todos me escuchen bien y la dinámica es la misma. Vamos a hacer una presentación de corrido y al final pues eh, haremos las intervenciones, las observaciones que haya pues en torno a los planteamientos que realicemos. Entonces, vamos a hablar sobre fertilizantes Permaxión, la tecnología Permaxión grados. Entonces recuerden que tenemos dentro de la tecnología Permaxión los Permaxión cultivos y los Permaxión grados. Entonces los fertilizantes Permaxión grados es una línea de fertilizantes bajo la tecnología Permaxión formulados de acuerdo a unos requerimientos generales de diferentes cultivos bajo diferentes condiciones de suelo. El hecho de que sean grados se mantiene dentro de la línea biomineral orgánica. Entonces son fertilizantes dentro de una formulación física con un núcleo orgánico y un complemento de otros minerales, de otras materias primas para obtener el grado deseado. Siempre apuntando a la tecnología Permaxión y a la acción del ingrediente activo que es el biopoten. La tecnología Permaxión es esa combinación orgánico, biológico, mineral. Dado que se tiene la matriz orgánica, es posible tener ese componente biológico. La tecnología Permaxión está dirigida a reducir las pérdidas y aumentar la eficiencia en los esquemas de fertilización, dadas las altas pérdidas por los innumerables procesos que se presentan en el suelo cuando los fertilizantes son aplicados. Es importante acá resaltar que cuando hablamos de grado en un fertilizante, nos referimos al porcentaje en peso de ese nutriente dentro de la composición del fertilizante. Y ese grado o ese porcentaje está representado por 3 números que representan en su orden NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Cuando se coloca un cuarto número o un quinto o un sexto, habrá que relacionar ese cuarto, ese quinto o ese sexto número con el nutriente que representa. Si por ejemplo digo 17, 6, 18, 2, debo especificar ese 2 a qué se refiere, porque ese 2 puede ser calcio, magnesio, azufre u otro elemento menor. Los 3 primeros números en su orden representan NPK. Entonces, los fertilizantes Permaxión grados
que tenemos en la compañía son el 3188, el 2418, el 17618.2, el triple 15, el 103010, el 102020, el 102030 y mezclas especiales. En el 17618.2, el cuarto número hace alusión al magnesio y se expresa como MgO. Entonces, siempre los tres primeros números representarán el porcentaje de NPK. Entonces, dentro de este grupo de permacción grados, el primer fertilizante biomineral orgánico es el 2418. 20% de nitrógeno, 4% de fósforo y 18% de K2O. Este 4% de fósforo está expresado como P2O5 y el 18% de potasio está expresado como K2O. Entonces, el grado se expresa en términos de NPK, el nitrógeno como N total, el potasio como K2O y el fósforo como P2O5. Entonces, el 2418 es un fertilizante completo con alto contenido de nitrógeno y potasio, formulado de acuerdo a los requerimientos nutricionales de cultivos permanentes, especialmente en la etapa productiva. El potasio es fundamental en el llenado de frutos. Por eso estos fertilizantes con mayor grado, con mayor porcentaje en potasio, son especialmente útiles en estas etapas de producción donde hay llenado de frutos. Está formulado de acuerdo a los requerimientos nutricionales de cultivos en producción, para ser usado especialmente en cultivos de café, cítricos y plátano. Una dosis general recomendada está entre 80 a 150 gramos planta, según edad y condiciones de cultivo. Recordemos que en etapa de producción vamos a tener una producción temprana, la madurez de la etapa de producción y ya hay un descenso, una senitud en los procesos de producción. Los requerimientos nutricionales pues van a variar. Si la planta apenas está empezando producción o está en madurez o ya viene un descenso de la producción. Entonces, esa variación en la dosis deberá ajustarse a estas condiciones, a estas etapas de cultivo. Es muy difícil establecer generalizaciones o dosis precisas porque tiene que ver con el tipo de suelo, con la edad y tipo de cultivo. Esta dosis de 80 a 150 gramos planta también podemos establecerla en términos de 250 a 400 kilogramos por hectárea. La frecuencia de aplicación, cada 3 o 4 meses, nuevamente dependiendo de condiciones climáticas y de suelo. En etapa productiva se puede cruzar con una condición de verano o una condición de invierno y esto implicará el ajuste en la aplicación. Para el cultivo de café se recomienda realizar 2 aplicaciones de tipo edáfica, es decir, dirigida al suelo, en plantas que inician producción. La primera, los 150 gramos por planta al inicio de la floración en el estado de botones florales y la segunda, 150 gramos por planta al inicio de llenado de frutos 8 semanas después. La composición que tenemos para el 2418, nitrógeno total 20%, nitrógeno ureico 18,5%, nitrógeno amoniacal 1,5%. La suma del nitrógeno ureico y el nitrógeno amoniacal representa el nitrógeno total. Fósforo total en términos de P2O5
4%, potasio total en términos de K2O, 18%, 24-18. Como estamos hablando de un fertilizante mineral orgánico, el reporte de carbono orgánico para este 24-18 es de 10%. Este 10% es un contenido bastante interesante, bastante representativo, que aporta alto contenido de materia orgánica y carbono orgánico a los suelos. Se reporta igualmente pH, la conductividad eléctrica, cenizas, y como estamos hablando de mezclas mineral orgánicas, al tener un componente orgánico, es necesario reportar presencia de salmonela, enterobacterias y metales pesados. Ausencia de salmonelas, enterobacterias no detectadas, es decir, que no están presentes. En salmonela se exige ausencia, enterobacterias es posible que haya presencia hasta ciertos valores, lo que no limita la calidad y el comportamiento del producto. Y los metales pesados, dado que estamos hablando de un componente orgánico, siempre hay que expresar que el contenido de metales pesados está por debajo del máximo permitido, según la normatividad ICA. ¿Cuál es la propuesta protocolo de aplicación? La formulación del producto corresponde a una mezcla física granular. Es muy importante que esto lo tengamos todos claros, que corresponde a una mezcla física. Su aplicación se puede realizar en corona alrededor del árbol para terrenos planos o en media corona en la parte superior de la pendiente si el terreno es inclinado. Se realiza una aplicación entre 40 a 60 centímetros del tallo. Se hace un leve hueco, como lo observan en la figura, en el cual se coloca el fertilizante y posteriormente se cubre con el suelo extraído de este hueco. Esto garantiza mayor contacto y menores pérdidas, dado que los sistemas de cultivo donde se aplica Permaxión 2418 están relacionados con topografías y pendientes altas, topografías quebradas, donde si se aplica en alta pendiente podemos tener riesgo a la pérdida del fertilizante. El Permaxión 176182 tiene un aporte adicional de magnesio, azufre y calcio, formulado igualmente con base en cultivos permanentes en fase de producción. Es así que tenemos una alternativa para recomendar para cultivos en producción, el 2418 o el 17618-2. Este es el grado generalmente conocido como cafetero, muy utilizado en el cultivo de café. Tiene un balance adecuado entre potasio y elementos menores. Optimiza por el contenido de potasio un buen llenado de frutos para ser usado especialmente en cultivos de producción de café, frutales, palma y plátano. La dosis recomendada está entre 90 a 110 gramos planta. En términos de kilogramos por hectárea, una recomendación de 250 a 400 kilogramos por hectárea y una frecuencia entre 3 o 4 meses, nuevamente dependiendo de las condiciones climáticas y de las condiciones de suelo. Entonces el nitrógeno total es de 17%, el nitrógeno ureico de 15%, el nitrógeno amoniacal 2%, el ureico más amoniacal nos determina el nitrógeno total, fósforo de 6% en términos de P2O5, potasio de 18% en términos de K2O. El magnesio representa ese 2%, además tiene un 5,5% de calcio, 1,5% de azufre y un 6,1% de carbono orgánico. El Permaxión 2418, un 10% de carbono orgánico,
el 17,6,18,2, un 6,1%. Igualmente, reporte de salmonela, enterobacterias y metales pesados, porque se trata de una mezcla mineral orgánica. El protocolo de aplicación igualmente es una formulación de una mezcla física granular. Su aplicación se debe realizar en corona alrededor del árbol o en media corona, dependiendo de la topografía y la pendiente del terreno. El Permaxión triple 15 es un fertilizante completo que aporta de forma balanceada nitrógeno, fósforo y potasio. Es usado en cualquier tipo de cultivo, muy empleado en hortalizas y plantas ornamentales. Una dosis entre 20 a 100 gramos planta, según la edad y desarrollo del cultivo. Este espectro de 20 a 100 es amplio, pero está supeditado a una gran cantidad de plantas en diferente estado de desarrollo y fenología del cultivo. Entre 250 a 350 kilogramos por hectárea y nuevamente cada 3 o 4 meses, dependiendo de condiciones climáticas y de condiciones de suelo. Un nitrógeno ureico de 9, un nitrógeno amoniacal de 6, para un nitrógeno total de 15. Fósforo total en términos de P2O5 de 15 y potasio total en términos de K2O de 15%. Tiene un contenido adicional de 2,32% de calcio, 1,3% de magnesio y carbono orgánico de 5. Igualmente, salmonela y enterobacterias y contenido de metales pesados dentro de la norma, por tener un componente orgánico. Los protocolos de aplicación igualmente es una formulación de una mezcla física granular. Su aplicación se realiza en corona o en media corona, dependiendo de la topografía del terreno. Esa variación de la dosis dependerá del grado y del estado de desarrollo de la planta. Si el estado de desarrollo de la planta es precario, apenas es inicial, pues la dosis es menor. En la medida en que tengamos un grado de desarrollo mayor, obviamente la cantidad de fertilizante será mayor. El Permaxión 10-30-10, fertilizante completo en una proporción 1:3:1 en términos de NPK, muy usado en fases iniciales de cultivos permanentes, ya que el fósforo estimula un mejor desarrollo de raíces. Si el potasio estimula llenado de frutos y se hace en la parte final, el fósforo se utiliza en las partes iniciales o en las etapas iniciales del cultivo para que haya un buen desarrollo de raíces. Especialmente recomendado para cultivos de papa, tomate, hortalizas, en el trasplante y renovación de frutales. Dosis entre 20 a 100 gramos planta según la edad y desarrollo de cultivo, entre 100 a 250 kilogramos por hectárea. Y en papa se hacen aplicaciones de 700 kilogramos por hectárea en el momento de la siembra del cultivo de papa. Es un cultivo altamente exigente en fósforo por la condición de los tubérculos relacionados con el desarrollo de la raíz. La frecuencia de aplicación entre 6 a 12 meses para cultivos permanentes, nuevamente dependiendo de condiciones climáticas y condiciones de suelo. La condición de clima y suelo van a ser altamente variables y van a determinar muchas veces las cantidades a aplicar. Nitrógeno total, 10%. Nitrógeno amoniacal, 10%. Entonces, si evidencian acá, el 10-30-10 no tiene nitrógeno ureico, todo el nitrógeno del 10-30-10 es amoniacal. Tiene un 30% de fósforo como P2O5, un 10% de potasio total como K2O. Igualmente un 2,56% de calcio
y un 1,65 de magnesio, 5,4% de carbono orgánico. Es muy importante resaltar en estos diferenciadores, en términos de estos elementos secundarios y en términos del contenido de carbono orgánico, porque esto es lo que hace diferente en términos de composición con fertilizantes químicos de grado similar. Entonces, en todos hemos visto el aporte de elementos secundarios y el aporte de carbono orgánico como factor diferenciador con grados de fertilizantes químicos similares. Igualmente, el componente orgánico determina ausencia de salmonela, enterobacterias y metales pesados dentro de los límites permisibles. El protocolo de aplicación, la formulación del producto corresponde a una mezcla física granular. Su aplicación al momento de la siembra para el cultivo de papa se realiza a chorrillo sobre el surco. Luego se coloca el tubérculo y posteriormente se tapa con el suelo. El cultivo de papa, recuerden que consume alrededor de 700 kilogramos de 10-30-10 por hectárea. Para la fase de ciclo vegetativo y productivo de este cultivo. El 10-20-30. De todos los fertilizantes que nombramos hasta ahora, todos tienen registro de venta. El 10-20-30 tiene registro de productor y estamos a portas de obtener el registro de venta. En un lapso de 1 o 2 meses ya tendremos el registro de venta para este producto. Es un fertilizante completo con mayor contenido de potasio en proporción 1-2-3 para ser usado en fases finales de cultivos permanentes por el alto contenido de potasio que estimula llenado de frutos y en cultivos de papa un mejor llenado del tubérculo. Es especialmente recomendada su aplicación al momento del aporque. Dosis entre 350 a 800 kilogramos por hectárea para cultivos según edad y desarrollo, 700 kilogramos por hectárea para el aporque en el cultivo de papa. Entonces, en el cultivo de papa, al momento de la siembra, 700 kilogramos por hectárea de 10-30-10 y al momento del aporque, 700 kilogramos por hectárea de 10-20-30. Entonces, el cultivo de papa representa un cultivo de alto consumo de fertilizantes en 10-30-10 por el aporte de fósforo y en 10-20-30 por el aporte balanceado en proporción 1-2-3 de NPK del 10-20-30. La frecuencia entre 6 a 12 meses para cultivos permanentes dependiendo de condiciones climáticas y condiciones de suelo. Estos productos están en proceso de registro. Nitrógeno total 10%. Una vez tengamos el registro de venta, discriminamos cuánto es de nitrógeno ureico, de nitrógeno amoniacal y cuánto es lo que podemos, según aprobación del ICA, de los otros elementos tipo calcio, magnesio o azufre. Igualmente salmonela, enterobacterias y contenido de metales pesados dentro de lo que la norma determina. El protocolo de aplicación, la formulación del producto corresponde a una mezcla física granular. Su aplicación se debe realizar a chorrillo al lado y lado de la planta y luego se aporca. Aporcar, recuerden que es reunir un mayor volumen de suelo, una especie de corona en la planta de papa para facilitar un mejor desarrollo de raíces y de los tubérculos. El Permaxión 10-20-20, fertilizante completo con alto contenido de fósforo y potasio en proporción 1-2-2 para ser usado en fases de floración de cultivos permanentes, además de contribuir a un mejor llenado de frutos y tubérculos, recomendado para ser aplicado al inicio en diversos cultivos y recomendado para reabonar cultivos permanentes y cultivos de ciclo corto. La dosis entre 300 a 500 kilogramos por hectárea
para cultivos según su edad y desarrollo. Frecuencia entre 6 a 12 meses, dependiendo de condiciones climáticas y condiciones de suelo. Este producto igualmente está en proceso de registro de venta. Igualmente estimamos que entre 1 o 2 meses tendremos el registro de venta de este nuevo Permaxion. Por ahora, el registro de productor nos permite hacer venta directa a los diferentes productores y agricultores. Igualmente, cuando tengamos el registro de venta, vamos a discriminar cuánto es nitrógeno amoniacal y ureico y la composición de los otros elementos, calcio, magnesio o azufre. En todos los fertilizantes mineralorgánicos habrá que garantizar como mínimo un 5% de carbono orgánico. Esto es bajo la revisión del ICA, que permite determinar que según las materias primas utilizadas, sí permita alcanzarse este porcentaje. El protocolo de aplicación, la formulación del producto corresponde a una mezcla física granular. Su aplicación se debe realizar en corona o en media corona dependiendo de la topografía. Se realiza entre 40 a 60 centímetros del tallo. Se realiza un hueco, se coloca el fertilizante, allí se coloca el Permaxion 10-20-20 y luego se tapa para reducir las pérdidas inherentes a los procesos en el suelo y a la topografía donde están estos diferentes cultivos, donde es factible utilizar este grado 10-20-20. Hay en el mercado un sinnúmero de fertilizantes, de colores, de presentaciones. Los fertilizantes de la línea Permaxion, biomineral orgánicas, tienen una identidad propia, unas características propias que los hace diferentes a los demás fertilizantes de grados similares. Entonces, en lo que siempre tenemos que cumplir es que la composición y el grado es el que nosotros estamos planteando en la etiqueta, en la composición. La presentación del producto, pues obviamente será diferente a los otros fertilizantes de grado similar, porque tienen unos procesos de producción, una utilización de materias primas y componentes completamente diferentes. En el mercado vamos a tener diferentes alternativas, diferentes tipos de fertilizantes. Estamos en la posibilidad de desarrollar mezclas mineralorgánicas a la medida bajo la tecnología Permaxion, siempre considerando el componente orgánico y el componente biológico representado por el Biopoten. Entonces, dentro de esto, vamos a terminar planteando las diferencias de los diferentes elementos nutrientes y su comportamiento en el suelo. Entonces, todos los fertilizantes van a tener un grado que corresponde a unos números que se escriben en la etiqueta en la composición. Debe especificarse qué tipo de nitrógeno es el que corresponde al primer número. Entonces, el nitrógeno total corresponderá a un nitrógeno ureico, a un nitrógeno amoniacal o a un nitrógeno nítrico. Entonces, las tres opciones de nitrógeno, repito que son ureica, amoniacal y nítrica. Nosotros usamos fuentes ureicas y amoniacales. Cuando el nitrógeno amoniacal llega al suelo, sufre procesos de transformación. Y esos procesos de transformación son biológicos. Entonces, la urea, el nitrógeno ureico, tiene un nitrógeno en forma, es un nitrógeno orgánico en forma de amonio. Cuando se aplica un nitrógeno ureico al suelo, rápidamente actúa la ureasa. Esa ureasa
convierte ese nitrógeno ureico en nitrógeno amoniacal y rápidamente ese nitrógeno amoniacal se convierte en nitrógeno nítrico. Entonces, cualquier fuente que usted aplique al suelo va a sufrir procesos de transformación y cambio. La forma como la planta utiliza el nitrógeno es en forma amoniacal y en forma nítrica, o sea que la planta absorbe nitrógeno amoniacal como NH4+ y nitrógeno nítrico en forma de NO3-. Si la planta solo absorbiera nitrógeno nítrico en la planta, en la célula vegetal, se debe volver a convertir a amoniacal, porque de la forma amoniacal es que se producen todas las proteínas, todos los aminoácidos, todas las enzimas. Entonces, si nosotros favorecemos la absorción de nitrógeno en forma amoniacal, le vamos a generar a la planta un menor gasto al tener que transformar el nítrico en el amoniacal. Entonces, la decisión de usar fuentes amoniacales y fuentes ureicas corresponde a una decisión de carácter técnico y de carácter conceptual. Al mejorar los procesos de absorción y asimilación y gasto energético por parte de la célula al usar fuentes amoniacales. Los demás elementos que la planta absorbe tienen la característica de todos ser iones. Y cuando digo iones, me refiero a cationes de carga positiva o aniones de carga negativa. Y este es el rango de concentración en el tejido vegetal. Miren que el tejido vegetal particularmente es carbono, hidrógeno, oxígeno. El carbono en la planta determina 450 gramos por kilogramo, es decir, un 45%. De hidrógeno un 6%, de oxígeno un 45%. Entonces, en estos carbohidratos, en este carbono, vamos a tener el 96% de lo que es la estructura de las plantas, de sus sustancias y compuestos orgánicos. El 4% restante está representado en los demás elementos. El nitrógeno entre un 2 a un 6%, el fósforo entre 0.1 a 0.4%, el potasio entre 2 a 5%, el calcio entre 0.5 a 1.5% y los demás elementos ya en cantidades muy traza, en cantidades muy bajas. Entonces, por eso el énfasis en términos del gran aporte que está haciendo la tecnología Permaxion en incrementar los niveles de carbono orgánico dentro de los suelos, pensando en la sostenibilidad y productividad del recurso suelo, pero igualmente pensando en la composición de esas sustancias y de esos compuestos orgánicos que finalmente determinan los rendimientos y la producción esperada a nivel de cultivo. Todo eso lo apreciamos a partir de un análisis de suelo. Entonces nosotros debemos relacionar lo que el análisis de suelo plantea, la fotografía de un momento dado en el suelo, tomada con este análisis de suelo y lo que es el rango de concentración de esos diferentes elementos nutrientes dentro de los tejidos vegetales. Esta correlación de la concentración foliar y la disponibilidad que tenemos en el suelo es la que tenemos que suplir y llenar mediante la aplicación de fertilizantes. Es la que nosotros esperamos suplir mediante la aplicación de fertilizantes bajo la tecnología Permaxion,
bajo la tecnología biomineral orgánica. Listo, de acuerdo, muchas gracias.